Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día ven este podcast Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan en este nuevo capítulo, los que nos complacen con su sintonía. Lo que no complace pues, es estar con el mic, pero pues no hay de otra, ¿no? Es un podcast de dos, así que sabes que lo digo todo con la mayor sinceridad, Miguel, así que todo es De, cierto, ¿no? de corazón. De corazón, ¿cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? Bien, bien, Natalia. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, ahí dependiendo del horario en que nos escuchen. Ya saben, otra vez aquí dándole a su podcast preferido de YouTube, este que sí los cultiva y los hace pensar, ay, oye, este mamón. Ya valió, esto nos lo van a censurar, pero bueno, sigamos grabando. Y como pues lo mencioné en este su podcast, como dice Miguel, que los cultiva de psicología social, más allá de lo social, en este nuevo capítulo pues comenzaremos a hablar de diferentes teorías, ¿no? De diferentes rubros de la psicología social, si lo quieren ver de esta manera, los cuales uno como estudiante los aborda y muchos especialistas se dedican a cada uno de ellos y se han desarrollado diferentes experimentos o en la mayoría experimentos, ya sabrán por qué, por qué decimos eso, sobre todo Miguel, que ya saben que Miguel despotrica a diestra y siniestra, ¿no? Ya Así argumentará y es. fundamentará su oposición a esa idea de adjetivar todo como experimento, ¿no? Pero de esto que estoy hablando es sobre la Gestalt. La Gestalt, que es una de las tantas teorías, de los tantos elementos, de los tantos rubros, como lo dije en un principio, que abordamos en la psicología social y en el cual igual, a pesar de que vamos a dar una pequeña semblanza de lo que es la Gestalt, nos vamos a enfocar en un experimento en específico del buen compañero, del buen colega de Miguel, que es Kuller, que igual lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Bueno, Miguel lo va a desarrollar porque, como dije, va a, a, este, a pulverizar a diestra y siniestra, entonces ya se darán cuenta por qué. Pero igual, pues, de una manera de introductoria, pues dar un poco de historia, ¿no? Sobre lo que es la Gestalt. Ujú. Este, principalmente, ¿no? La historia de la Gestalt apareció en Alemania en principios del siglo XX como reacción a la psicología conductista adorada por Miguel, que rechazaba la consideración de los estados subjetivos de conciencia a la hora de investigar sobre el comportamiento de las personas, algo que pues, evidentemente se hace continuamente y a cada momento y nuevamente en el ambiente de la psicología social, ¿no? Por si no quedaba claro. Asimismo, pone énfasis en los efectos del contexto familiar y por extensión social y cultural, y que esto mismo tiene como este tipo de influencia en la extensión social y cultural sobre todos nosotros, ¿no? Sobre todas las personas que nos desarrollamos en un contexto familiar, ¿no? Entonces, principalmente, pues, eh, evidentemente la psicología de la Gestalt se encuadra, ¿no? En el marco más amplio de una psicología humanista, como se puede identificar al momento de investigar y hace énfasis principalmente en vivencias subjetivas de cada persona, ¿no? Porque evidentemente sería la cuestión más social, más personal, como lo mencionaba en un momento con la cuestión de un contexto cultural, de un contexto social. Cada uno de nosotros desarrollamos, percibimos y evidentemente cómo nos influencia como, como individuos, pero al final de cuentas individuos dentro de este mismo marco de lo social, ¿no? De un conjunto, de un contexto, de un entorno en el cual nos desarrollamos, ¿no? Y asimismo, con base en esta micro semblanza de lo que es la gestal, de cómo se desarrolla, es que esto es express, ¿no? Asimismo, hace resaltar la cuestión de que la palabra gestal, ¿no? De la palabra alemana gestal, que en muchas ocasiones se traduce a nuestro idioma como la forma, ¿no? Forma, que Ujú. mismo representa este proceso por el que construimos marcos de percepción de la misma realidad, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, todo esto se desarrolla con base a formas, a figuras mentales, que uno mismo, con intención o sin intención alguna, la va desarrollando, ¿no? Entonces, asimismo, la teoría de la Gestalt se centra en dar explicaciones acerca de esta manera propia de percibir las cosas y de tomar decisiones a partir de estas mismas formas, de estas mismas gestalt que nosotros mismos vamos creando, ¿no? Entonces, de una manera tal vez un tanto burda, la forma investiga cómo creamos las formas, ¿no? La gestalt investiga o analiza o desarrolla
cómo las personas directa o indirectamente creamos estas formas, ¿no? Estas figuras. Y esto mismo, pues cómo influye, evidentemente, como lo mencioné, la cuestión de la vida cotidiana, el contexto, la cultura, ¿no? Y por último, Así ya nada es. más para dar como un pequeño cierre, a la semblanza, no al podcast. Y Este, muchas gracias. ya muchas gracias, hasta la próxima. Hace referencia a que la misma teoría de la Gestalt utiliza la terapia Gestalt creada por Fritz Perls, ¿no? Que a final de cuentas no es lo mismo, no es exactamente lo mismo que la psicología de la Gestalt, que es más antigua que esta, que la teoría de la Gestalt, pero evidentemente utiliza mucho de la base y del sustento de la psicología, de la terapia Gestalt creada por Fritz Perls, perdón, es que es alemán, es muy complicado, para poder analizar esto, ¿no? Y asimismo menciona que se proponen formas de psicoterapia en las que el objetivo es que el paciente pueda comprender ciertos problemas en un sentido global, ¿no? Esto Ujú. mismo, a pesar de que se escucha, se considera ya relacionado a una psicología clínica, no, a fin de cuentas es parte de los mismos experimentos, de los análisis y de las teorías que se desarrollan con base en la interacción y en el desarrollo del humano como tal, ¿no? Así es, Así que efectivamente. ¿tú qué opinas, Miguel? No, pues solamente para, como, ¿cómo se dice? ¿Cómo contribuyes? A ver. Para contribuir, justamente, se me fue la palabra, para contribuir a lo que dices, güey, y justamente con esto del término de la totalidad, ¿no? Digamos que la Gestal nace como una escuela de psicología, por así decirlo, ¿no? Una escuela de psicología social o con una nueva forma de pensar diferente a lo que se venía haciendo, ¿no? Porque esto como que sí tiene importancia de resaltar, porque la Gestalt nace como contrario al pensamiento de que todo lo que aprendimos o todo lo que interiorizamos era a través eh, de cómo se iba percibiendo el mundo, ¿no? De impresiones individuales y de las sensaciones, ¿no? Así es como según anteriormente eh, la escuela de Gun nos mencionaba que era así como que lo absorbíamos por diferentes sensaciones y por nuestros sentidos, más que nada por los sentidos, ¿no? Y el sentido y las sensaciones, ¿no? Y algo de lo que dice la Gestal es pues tal vez estés equivocado porque el mundo todos los días se nos presentaría diferente, porque algo tan variable como las sensaciones y como las emociones, pues nos presentarían un mundo diferente cada día de nuestras vidas, ¿no? Entonces, a lo que va la gestal es no solamente irse por una frase o algo por lo que se le reconoce mucho a la gestal, es más que la suma de sus partes, ¿no? Simplemente no podemos como tomar algo por partes o por sensaciones, así como lo venían planteando, sino lo que la gestal les dice, güey, tienes que ver todo el entorno, todo lo que tienes a tu alrededor, porque todo eso hace algo, ¿no? No simplemente pues vas a la escuela y digo, esto es un ejemplo pues muy un poco burdo, pero es como para que lo entiendan, pues la escuela lo entendemos como todo, güey, ¿no? O sea, los salones, las aulas, los alumnos, los maestros, los directivos, eh, todo eso, ¿no? No vas a la escuela y dices, voy al salón de la escuela, ¿no? Dices, voy a la escuela en su totalidad. Eso es como, para hacerlo más fácil de entender, que es como debemos ver las cosas, ¿no? Como todo el entorno, sino si no ir separando la totalidad por las cosas que lleva, ¿no? Este, por ejemplo, hay otro ejemplo para que se quede un poquito más claro. Por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Algunos tipos de cáncer eh, que se alojan en tal órgano y de ahí se va esparciendo, ¿no, güey? El cáncer se considera como tal, o no sé, la metástasis, ¿no? Todo este tipo que ya es como todo el cáncer que aborda todo el cuerpo, sino simplemente dice, tienes cáncer en esta parte, ¿no? Obviamente sí, pero en algunos casos, pero ya cuando es algún tipo de cáncer muy específico o ya con un nombre es como que ataca todo el sistema, no solamente te dicen, tienes cáncer aquí, acá no, sino ya tienes este tipo de cáncer que afecta a toda esta área, ¿no? Eso es a lo que se refiere la gestal, ¿no? O sea, es un ejemplo absurdo, pero para que quede claro de que lo que hace la gestal es como ver un todo, no por partes, ¿no? No, ellos dicen que es importante ver el todo para poder relacionar el mundo o para poder entender el mundo y no simplemente a través de cosas muy individuales.
Exactamente, ¿no? Esa es como que la visión, la idea, y como tú dices, ¿no? Una manera, tal vez dirán muchos, que tiene que ver el cáncer en esto, ¿no? Pero la manera en cómo lo ejemplificas, ¿no? Cómo lo pones en contexto y cómo lo vas desarrollando, ¿no? Al final de cuentas, eso que tú mencionas, ¿no? Entender diferentes elementos que al final, como siempre lo decimos, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Que el individuo, que esto, que el otro, al final de cuentas, en psicología social siempre va todo enfocado a la cuestión de los grupos, ¿no? Del conjunto de Ujú, personas, de más allá de una persona, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y aquí mismo lo desarrollas y lo ejemplificas de esta manera, ¿no? De este, de cómo cada ciertos elementos, qué elementos y qué herramientas se pueden utilizar para poder entenderlo, para poder desarrollarlo, pero evidentemente contemplar y tener en mente eso de los elementos, ¿no? Cada uno de ellos cómo construye, cómo contribuye a esa comprensión y ese análisis, ¿no? ujú. Y también algo como un pequeño paréntesis que se me pasó mencionar, a pesar de que mencioné al buen Wolfgang Kuhler, es Ujú. otros exponentes reconocidos también de la teoría del Gestalt, como lo que es Max Wertheimer, es que es Ah, alemán, sí. es complicado, que es considerado como tal el fundador de la psicología del Gestalt, al que ya mencionamos a Wolfgang Kuhler, a Kurt Kafka y sobre todo a Kurt Lewin, ¿no? Entre muchos otros, en los cuales asimismo se desarrolla sus diferentes experimentos, sobre todo el que Miguel nos va a ejemplificar de una manera magistral, como lo es el experimento de Kuhler, así como una pequeña semblanza, ¿no? Como lo que es ahorita, de cómo comprender estos experimentos y sobre todo, ¿no? Algo importante, el hecho de identificar o diferenciar estos experimentos como tales, ¿no? Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaste a Cooler, pues lo que vamos a hacer es como dar una pequeña semblanza, ¿no? A explicar o enseñarles cuál fue el experimento que él hizo, ¿no? Que fue con chimpancés. Pero algo que platicábamos, Ate y yo, antes de iniciar el programa, que también por eso nos llamó la atención estos temas, que de por sí hemos visto que como que a mucha de la gente en diferentes lados y en diferentes redes sociales. Les llama mucho la atención esta parte de los experimentos sociales, ¿no? Ahí sociales entre comillas, porque como, como, bueno, ya saben y como lo hemos venido, o al menos yo diciendo a través de nuestros episodios, es que pues a mí me gusta estar como metido en toda esta onda de las redes sociales, internet, Facebook, TikTok, y para ver cómo es que se va manejando actualmente pues este tipo de mundo, ¿no? Es como un reflejo muy pequeño de lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces, algo que yo le decía a Atahualpa es que la mayoría de las personas que suben sus videos diciendo experimento social, ¿no? Lo nombran así, pues porque llama la atención, ¿no? Y es como que lo que, lo que te atrapa para que veas el video como tal. Pero no a todo se le puede llamar un experimento social, porque muchas veces no tiene una metodología, ¿no? Eso es lo que hablamos, o sea, no tiene una metodología, tal vez tiene una finalidad, claro está, pero no tiene una metodología, no tiene una teoría que lo sustente o que lo respalde, ¿no? Más bien podría ser como un tipo pues de alguna acción pues, antropológica, sociológica, lo que están haciendo muchos de estos influencers o personas que se dedican a grabar videos, eh, de dar como una representación o de explicar, pues más bien que explicar como de demostrar algo, ¿no? Que sí puede ser un experimento como tal, pero pues le falta mucho para llamarlo experimento social, ¿no? Entonces, algo que nosotros queremos dejar claro, que no todo lo que lleve el título o el subtítulo de experimento social en los videos, pues lo va a hacer, ¿no? Nosotros lo que también tratamos de hacer es como que vean qué tipos de experimentos se hicieron en la historia. Obviamente no vamos a abarcar todos, pero pues sí algunos de los más importantes y de los más renombrados en la historia de la psicología social para que también vayan viendo de dónde salieron muchos de estos experimentos sociales y muchos están eh, respaldados por una teoría, ¿no? Eh, por una línea de investigación, por lo que sea, ¿no? Pero sí están respaldados en algo, tienen una finalidad y pues ya sea a través de, de usar
sea cualitativo o cuantitativo, ¿no? Bueno, para los que no sepan, pues cualis, como usar más estadísticas, no, cuanti, perdón, más quantis, usar estadísticas, más números, ¿no? Así como que se vea reflejado a través de los números, de tanto por ciento, que lleva a llevar validaciones, ¿no? Ya, que sería ya muy complicado de explicar y también muy tedioso y muy de hueva. Así como que, que la P vale tanto, que, ¿no? Y ya en lo cual, y que es como ya más de experiencias, más de relatos, más de vivirlo tú, ¿no? Mucho, como que mucho de lo que hacen las ciencias humanas lo llevan más hacia lo cual, y ¿no? Porque es como más la experiencia del otro, ¿no? A través del otro estarte informando, ¿no? O a través de que tú vayas a un grupo de observación, apuntar lo que ves en el grupo, ¿no? No, no. Entonces, por eso muchas veces también se le descalifica a las ciencias sociales, ¿no? Pero no saben que es un arduo trabajo el estar como encontrando las similitudes, ¿no? Hay muchos programas que van encontrando palabras clave, algunos tipos de variables. O sea, ellos creen que simplemente escribimos y ya, ¿no? No creo que alguna vez hayan metido algún tipo de metodologías de la investigación, ¿no? Cualitativas para poder, que obviamente ocupamos muchos programas y todo eso, pero ellos como que creen que, sí, pues nada más apuntamos y tal cual lo vivimos, lo vamos a pasar en un Word y ya lo vamos a presentar, ¿no? Eh, bueno, esto es como algo de los experimentos sociales, algo de las metodologías que se ocupan en, para la psicología social. Y justamente aquí en lo que dice Kuller, pues es lo que vamos a ver, ¿no? Como esta época de querer demostrar a través de experimentos que en ese tiempo todavía eran válidos con humanos, pero a lo mejor aquí, pues él lo que hizo fue hacerlo con, con chimpancés, ¿no? Así es, y justamente, ¿no? Algo también para contribuir a esto que mencionas, pues evidentemente, ¿no? También algo o que intentan criticar de las ciencias sociales, de la psicología social, entre muchas otras, es que se tiene esa creencia, ¿no? Ese prejuicio o esa perspectiva de que solamente se, se escribe, ¿no? Tal cual. O sea, pero hay un análisis de por medio y aparte de ello, dependiendo qué tipo de metodología vas utilizando, la técnica de investigación, el método, qué tipo de programa se utiliza, ¿no? Para poder hacer un análisis. En este caso, si te vas a cuestiones cuantitativas, que es lo que en muchas ocasiones se utiliza más para tener una mayor sustentación de la investigación. Un Ujú, ejemplo claro es el programa que comúnmente ocupamos en psicología social, ¿no? El SPSS, en el ujú. cual tenemos muchos reactivos, muchas preguntas, este, palabras claves, las cuales vamos utilizando para esta investigación y en las cuales se analiza como tú mencionabas, ¿no? La chi cuadrada, la fe y todo ello, que es algo muy complejo que incluso nosotros, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo entender y desarrollar, pero con todos estos programas, sobre todo a Miguel, sobre todos estos programas en los cuales utilizas ya cuestiones estadísticas, cuestiones mucho más elaboradas, mucho más específicas, para poder dar un mayor sustento, una mayor fundamentación a tu investigación, ¿no? Y no solamente decir, vi a las personas relacionándose en un parque a las 5 de la tarde todos los días, y tantas, no. Tienes que analizar por qué es su zona por qué esa zona es la zona de confort, por qué esa zona la utilizan, cuál es la motivación que los lleva a estar ahí, si se conocen o no, y si no se conocen, cómo llegan a esa interacción social, a interactuar, qué los motiva a seguir viniendo, cuál es la situación que los hace sentir más como, entre muchos otros elementos, ¿no? Entonces, todos esos elementos que mencioné en una investigación específica son los que se analizan y muchos de ellos con base en los programas y diferentes métodos, técnicas y metodologías de investigación, pues muchos de ellos, como se diría coloquialmente, se va purgando la investigación, ¿no? Ujú. Se va puliendo y al final de cuentas tal vez solamente consigas un elemento sustancial, pero ese elemento sustancial es tan enorme, tan estructurado, que eso mismo te ayuda a desarrollar toda una investigación de por medio, ¿no? Pero eso Exactamente. evidentemente lleva tiempo porque en muchas ocasiones digo, si investigaciones de las ciencias duras o ciencias exactas, como se les considera, pueden tardar meses o años, incluso esto más, ¿no?
Ujú. porque muchos de los experimentos de psicología social y de muchas otras ciencias y disciplinas tardan años. Y tal vez para muchos será algo minúsculo decir, bueno, pues es que un artículo de 15 páginas se escribió con un trabajo de, no sé, 3 años, pero pues también es una otro elemento sustancialmente importante, es el hecho de que cuando entregas una investigación con sustento y escrito, pues lo van a analizar y lo van a juzgar, ¿no? Un equipo de académicos especializados en la materia para, con base en lo que tú investigaste, proyectaste en un escrito, en un artículo, en un libro, un capítulo de un libro, si está sustentado o si no simplemente es una investigación, digámoslo, bibliográfica que solamente busca comparar y que no busca innovar, no busca adherir algo más de lo que ya se ha investigado, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y cabe ya para empezar dando inicio a nuestro experimento, pero cabe recalcar que muchas veces nosotros con, pues sí, como psicólogos sociales o como humanistas, por así decirlo, pues nosotros damos como por sentado muchas veces que existe una correlación entre varias cosas, ¿no? Y justamente para eso nos sirven las metodologías, ¿no? Para a veces desmentirnos nuestras propias correlaciones que encontramos y justamente para eso se utilizan como pues las matemáticas o este tipo eh, de programas que nos ayudan a decir si es válido, si no es válida nuestra afirmación, si nuestra correlación es fuerte o débil, si de verdad existe una correlación, ¿no? Entonces, muchas de las personas, como lo hemos dicho, a lo mejor de ciencias duras o de otro tipo de carreras o de otro tipo de ciencias, pues demeritan como a las ciencias humanidades, porque yo creo que no sé si no sepan eh, pues del tipo de metodología que se usa o no lean muchos de los artículos que hay, ¿no? Porque pues algo que te obligan, tanto desde hacer tu tesis hasta una investigación para un trabajo de la escuela es como, a mí dime qué utilizaste, dime qué metodología, qué teoría lo está o qué autor lo está respaldando, ¿no? ¿Bajo qué teoría lo está respaldando? ¿Qué es lo que quieres demostrar? ¿Para qué? ¿No? Y yo me acuerdo mucho que en mi primer eh, no sé, experimento que iba a hacer, mis primeras encuestas, mis primeras informaciones que iba, pues me dio una correlación que, puta, pues no, ni existía, güey, ¿no? Entonces tuve que cambiar las preguntas, pues fue el primer encontronazo de decir, güey, pues están mal todas tus preguntas porque siguen demostrando lo mismo, no son como repetitivas, etcétera, ¿no? Entonces, cabe recalcar que si utilizamos matemáticas y, bueno, muchas veces nuestras investigaciones iban más allá, ¿no? O sea, primero para sacar un cuestionario nosotros a nivel público, por así decirlo, depende hacia quién vaya el cuestionario, lo que queremos investigar, pues muchas veces tenemos que sacrificar un primer cuestionario para validar ese cuestionario y decir, estas son las preguntas. Y tenemos que hacer mínimo 150 preguntas y decir, verga, de mis 150 preguntas, nada más me pasaron 13 o 12 o 10, ¿no? Y es cuando dices, güey, sí está cabrón, ¿no? Eso es como todo el trabajo que lleva una investigación pues no sé si decirla seria, pero sí con compromiso, ¿no? Sí con toda la metodología que debe de llevar para poderla hacer válida, ¿no? Entonces ya es como que, bueno, ya empezando al tema de los experimentos, pues justamente acá nuestro compa, el cooler, nuestro gestal del cooler, en 1913 y 14 hizo un experimento con chimpancés donde él quería demostrar cómo era el aprendizaje, ¿no? Cómo, cómo es que se llevaba el aprendizaje en los chimpancés, ¿no? Esto como haciendo también un reflejo de en ese tiempo, de que nos parecíamos, es al animal que más nos parecemos, ¿no? Aunque actualmente pues muchos de los cerebros se parecen a otros, ¿no? Y por eso se utiliza más a los ratones, porque tienen un tipo más parecido biológicamente en el cerebro, en el sistema nervioso con los humanos, ¿no? Pero en ese tiempo como pues también era más creíble o más aceptado el hecho de que los chimpancés son semejantes a nosotros, por eso se les utilizó, ¿no? Entonces lo que él quería hacer era ver lo que él quería afirmar con su investigación era que el aprendizaje se debería de ver como una totalidad, ¿no? eh, con un campo construido entre las eh, interrelaciones de diferentes elementos. Aquí cabe resaltar que este término de campo,
de aquí en algunos programas va a ser como muy utilizado porque la Gestal y sobre todo Kurt Lewin, que es como uno de sus mayores también representantes y que él utilizó a la física como para ir guiando su teoría, pues se va a ocupar en ya de aquí en un chingo de experimentos, en un chingo de teorías, ¿no? El campo como todo lo que está afuera del individuo, ¿no? Y a veces también involucra al campo como las cogniciones, donde están involucrados todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que nos decía Kuller era que el aprendizaje en los chimpancés se producía cuando estos eran capaces como de remodificar la situación en la que estaban, ¿no? Para comprender o para llegar a ver como los diferentes elementos que los rodeaban. Entonces, lo que el experimento pretendía era que pues los changos aprendieran a obtener una recompensa de que se les ponía, y por ejemplo, lo que él hizo fue, bueno, vamos a ponerles un plátano, una banana, en un lugar alto o de difícil acceso y ponerles diferentes tipos de elementos, ¿no? En la habitación para que ellos mismos empezaran a ver como que se podía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el experimento pues va de esta forma, ¿no? Ya ellos lo que hacían era colgar un plátano en el techo y para que algunos chimpancés lo pudieran bajar, pero por ejemplo, como no había nada que en un principio, como era lo que hacían, como, pues no lo pudieron bajar, no pudieron trepar para bajar el plátano del techo, lo que empezaron a poner fueron diferentes cajas, ¿no? En un principio. Y ya después empezaron a poner diferentes varas para ver qué era como lo que hacían los chimpancés. Y lo que a ellos les sorprendió es que en un momento ya, los chimpancés agarraron y dijeron, chinga, pues ya nos pusieron cajas, ya tenemos como que todo esto, pero así se quedaron como pensando, cavilando, ¿no? Y ahí imaginando, ¿qué podemos hacer con las cajas y las varas? Y lo que empezaron a hacer estos changos o estos chimpancés es a apilar las cajas, ¿no? Para poder este, llegar al plátano. En unos primeros, o fue lo que leí, porque como que en varios experimentos, bueno, más bien en varios experimentos, en varios artículos, como que el experimento varía, ¿no? Pero pues como que es la misma finalidad. El experimento dice que las primeras veces que utilizaron la caja, tenían la intención de que no alcanzaran con simplemente este, apilar las cajas, ¿no? Sino que era necesario que se llevaran una de las varas para poder, pues alcanzar el plátano, ¿no? Y obtener el tipo de recompensa. Entonces, esto ya, por ejemplo, es algo que en el conductismo y en otros, que eso le gusta mucho a Atahualpa, el conductismo, eso ya se va viendo como un estímulo, una respuesta y se va encontrando que, que estos materiales, o sea, que estos materiales sirven para obtener la recompensa. Que esto lo podemos ver también más adelante con otros autores de las motivaciones y cuestiones así, ¿no? Que ellos lo pueden explicar desde otro punto de vista. Pero es algo que les llamó mucho la atención y que para ellos sustentaba lo que ellos decían, ¿no? Que el aprendizaje y que el mundo se ve como una totalidad y no simplemente como cosas eh, separadas, ¿no? Que siempre tienes que estar como al pendiente de todo lo que hay a tu alrededor para poder llegar como a tu objetivo, si podría decirse así. Entonces, lo que también descubrieron fue una palabra o más bien no descubrieron, sino adjudicaron la palabra del insight, ¿no? Que era como Por justamente concepto, ajá. como este tipo de momento de decir, a ver, aguanten, ¿no? Vamos a interiorizar todo lo que tengo, vamos a analizarlo y vamos a ver qué puedo hacer con todo esto. No, quién sabe qué hicieron los changuitos, ¿no? Así como en su cabeza que han de haber pensado de, ching, ya nos pusieron cajas, ¿no? O ya nos pusieron unas Ajá. varitas y para alcanzar esto, ¿o qué podemos hacer, no? Entonces aquí también, Y tal aunque vez ya, eso se percibiera como por inercia, ¿no? Por una cuestión interna. Ajá, continúa, amigo, ajá, perdón. no, sí, justamente eso es a lo que iba, ¿no? En esto, que muchas veces también creían que los animales no podían tener este tipo de comportamientos, ¿no? Porque pues son unas bestias, ¿no? Son seres no pensantes que no tienen conciencia y que justamente su inteligencia era muy mínima, ¿no? Como para poder decir, pues voy a utilizar estas cajas pues para poder bajar el plátano o mi comida, ¿no? O obtener este tipo de recompensa.
Entonces, a lo mejor ellos, como muchos de nosotros, también nos ha pasado que a lo mejor podemos ver un detalle en nuestra investigación, pero como se desvía tanto o se desvía de nuestra finalidad, pues ocupamos la vieja confiable pero en este artículo no se va este, pues no se va a profundizar en el tema y lo podemos dejar para otro tema, ¿no? Justamente eso es lo chido también de las investigaciones, que te dan como esa apertura de que encuentras un chingo de cosas para poderlas seguir investigando, ¿no? Y justamente aquí, pues como dice el experimento, ¿no? O sea, había veces que porque esto obviamente no fue solamente una vez, ¿no? Sino lo fueron replicando varias veces y con diferentes, unas veces con las puras cajas, unas veces con las puras varas, unas veces las varas y las cajas. Y justamente, ¿no? Eso es como que era lo único que iban a hacer, ¿no? Y uno de estos, como de estas variaciones de los experimentos, era uno donde tenían que quitar una piedra para abrir una puerta y recoger el plátano que estaba atrás, ¿no? Pero entonces, lo que empezaron a hacer no era simplemente empujar la piedra, ¿no? Sino que empezaron a tener que utilizar las varas para poder mover la piedra y obtener el plátano, ¿no? Ya hacían algún. Digo que aquí es donde varía un poco la información, porque muchos decían que con la vara, no sé, como que le pegaban a la palanca y subía, y en otros decían que utilizaban las varas como para hacer palanca y mover la piedra, ¿no? Entonces ahí es como que ahí hay un tipo de variación o de De desinformación, enigma. ¿no? Ajá, ¿no? Pero pues supongamos que hicieron los dos intentos, ¿no? A lo mejor tienen las dos pruebas. Y entonces, bueno, Evidentemente, pues perdón, Miguel, ajá, evidentemente, pues en un experimento, pues no sale la primera, ¿no? Obviamente. Incluso en obviamente, unos experimentos más prácticos, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Y algo que lo que ellos, por ejemplo, hicieron, o lo que Fuller y la Gestal hizo, y la escuela de la Gestal hizo, fue ¿cómo lo diré? Como puntualizar que la solución del problema no llegaba tras sumar todos estos intentos, ¿no? Sino como lo que nosotros actualmente hemos escuchado y yo creo que muchos de nosotros hemos aplicado alguna vez esta frase de prueba y error, ¿no? Es- que es a donde te lleva a un buen resultado. Más bien lo que ellos decían es que no era sumar todos los intentos, sino que el sentarte a meditar, el como reconfigurar todos los elementos que tienes a tu alcance y en el medio eh, en el que estás, es lo que te va a provocar o lo que va a llevar a una posible solución o a la solución del conflicto, ¿no? Que entonces eso es como que lo que tratan de resaltar. Güey, a mí me vale madre la prueba y error porque puedes estar probando e intentando 3 años haciendo la misma técnica y decir, bueno, a lo mejor y no sé, no, este es un ejemplo, pero que así se hacen los experimentos, ¿eh? No sé, este palo mide lo mismo que pero este está recto y este está curvo. Ah, pues voy a utilizar el recto, ¿no? Y después el curvo. Ah, pero mira, este curvo tiene la punta más afilada. Ah, pues ahora voy a utilizar este curvo afilado, aunque vi que con el curvo que medía lo mismo no llegaba, ¿no? Entonces lo que ellos querían como ejemplificar era justamente eso, ¿no? Que la prueba y error no siempre es como la solución, por así decirlo, sino que hay un momento de insight, así como ellos lo mencionan, como de cavilar, de pensar, de interiorizar todo y decir, ah, pues eureka, ¿no? Ya huevo, pues ya encontré, ya pude relacionar todo lo que tengo a mi alrededor, a mi alcance y qué puedo hacer con esto y, y ya haciendo esto, pues ya voy a obtener el plátano, ¿no? Entonces, de nuevo, no es como, es esta totalidad, es encontrar, es tranquilizarte y bueno, no sé, bueno, sí, porque los changos también se tranquilizaron, ¿no? Es como analizar las cosas, pensar detenidamente y decir, ah, tengo esto, tengo esto, ¿y qué puedo hacer con esto? Ah, pues ahora sí que utilizando esas mismas palabras utilizando esto lo sumo para hacer algo más grande y más complejo, ¿no? Entonces, eso es como a los pequeños resultados que empezaron a llegar con el experimento. Sí, ¿no? Y justamente algo importante resaltar de que ya lo has mencionado, pero también o lo has señalado de manera directa o indirectamente,
que todo esto, ¿no? Llegó a justamente lo que mencionas y lo que hace referencia de Kuller descubrió, ¿no? Con este experimento, o era su intención, Ujú. era su finalidad. Como tú decías, ¿no? Pues a todos los animales se les considera como bestias inmundas y no sienten, no piensan, no hacen, no lo otro, o sea, no, su cerebro no funciona, ¿no? Evidentemente, aquí es diferenciar como que las motivaciones de cada uno Ujú. de los seres vivos, ¿no? Pero aquí algo importante resaltar, perdón, es el hecho de que descubrió o logró llegar a la finalidad, una de las finalidades, mecanismos de razonamiento, ¿no? Muy próximos a los seres humanos, ¿no? Porque, o esa era la intención, porque justamente, ¿no? Como ejemplificaste, había varas, había cajas, había muchos artículos que facilitarían la obtención de ese premio, ¿no? De ese plátano, de ese anhelado fruto para los chimpancés. Y que la finalidad de este mismo experimento es, como mencionaste, es cómo lograr solucionar ese problema, ¿no? Como muchas ocasiones nos han dicho a nosotros, cómo solucionar una problemática, cómo darle solución, cómo modificar esto, cómo aportar para que tal o cual situación, tal o cual problemática, tal o cual fenómeno social tenga una solución o una redirección o una modificación como tal, ¿no? Entonces, aquí mismo, ellos buscaron darle solución a esta problemática con el uso de varas, con el uso de, este, de cajas, entre muchos otros elementos, ¿no? Muchos otros artículos que Utensilios, por ¿no? medio, utensilios que, valga la redundancia, utilizan para dar una solución, ¿no? Y como lo mencionamos, el concepto que el mismo Kuller aportó, que es por insight, él mismo lo resalta, ¿no? Se aplica o se produce cuando al intentar solucionar un problema, la solución intuitiva llega en el momento más inesperado, ¿no? Porque dices, bueno, no alcanzo. Y si ocupo estas cajas, y como dices tú, y esa vara curva o esa vara recta y esa punta afilada posiblemente me ayude a localizar o a poder alcanzar la finalidad, ¿no? El objeto, lo que necesito alcanzar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice, ¿no? Así ocurrió con el experimento. Aquí un párrafo que dice, así ocurrió con el experimento, con el chimpancé del experimento. En un momento determinado se quedó quieto, apiló las cajas y se hizo con el plátano. O sea, tal vez en su momento llegó ese por insight, ¿no? Esa intuición. Y si apilo así, tal vez en su cotidianidad del chimpancé, ¿no? Yo comúnmente subo árboles y llego a más distancia entre más escalo, ¿no? Aquí no hay un árbol, pero hay algunos artículos, unos utensilios, como dice Mike, para poder llegar, ¿no? Y tal vez se prefiguró, ¿no? O sea, es algo extraordinario porque pues empiezan estas hipótesis, ¿no? Estas perspectivas de decir, bueno, ¿y qué habrá pasado en ese momento en el cerebro del chimpancé? Ujú. ¿Cómo habrá llegado a esa conclusión de utilizar estos artículos, estas cajas? Pero algo, ¿no? Porque pues es algo, tal vez algo muy burdo para las personas que nos lleguen a escuchar, o pueden decir, pues es que sí, nada más, pues si se quedó quieto. ¿Y cuánto tiempo se quedó quieto? ¿Y cómo llegó a esa determinación de vamos a apilar las cajas y llegar al objetivo, ¿no? O sea, Exactamente. pensar eso. ¿Por qué? Porque justamente Kuller con esto del concepto por insight o por inercia, por intuición, como lo quieran ver, de llegar a eso y decir, bueno, pues es que eso sería un pensamiento, un mecanismo de razonamiento más ligado al ser humano. Y como dices tú, Ujú. sí, a pesar de que el cerebro está más ligado en muchas ocasiones a otros animales, como por ejemplo a otros animales, ¿no? O sea, a otro tipo de animal ¿no? Como el que somos nosotros, pero está más relacionado a otros seres vivos, como por ejemplo los ratones, ¿no? Dices que hay una mayor similitud, pero que en muchas ocasiones, y con base en con muchos estudios durante muchos años de la ciencia, que ha logrado decir, no, pues
esa derivación, ¿no? Del hombre del mono, ¿no? O sea, nuestros, Ujú. como dicen cotidianamente, nuestros parientes más cercanos, ¿no? Entonces tú dirás, bueno, pues tal vez el desarrollo cognitivo o el desarrollo del mismo cerebro sería mucho más identificable con los chimpancés, con los ratones, ¿no? Pero aquí también hay una gran serie de elementos que aportan estas evidencias. Por ejemplo, no dices, bueno, pues el cerebro del ratón es más cercano, más similar Ujú. al del ser humano, pero todo ello, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo? Porque en su momento, ¿no? Lo vamos a explicar justamente con ratones, con otros experimentos, con otras teorías, uy, pero bueno, justamente lograr este experimento, ¿no? Lo que busca, lo que analizaba, lo que intentaba conseguir es eso, ¿no? Como este mismo razonamiento que tal vez en un humano te estás en una puerta y puedes salir, pues, tengo que mover la chapa o abrirla o quitar el objeto, lo que impide que yo avance, ¿no? Si voy a subir una escalera, tengo que alzar los pies para ir escalando, ¿no? Las escaleras. O si voy a hacer esto, o sea, el razonamiento me dice que si está el fuego no meta la mano porque me voy a quemar, ¿no? Ahí Ujú. será el por insight, ¿no? Por intuición. Si meto la mano a esta fogata o a esta estufa o a esta flama, pues por intuición sé que me voy a quemar, ¿no? Exactamente. Porque pues tú dirías, uno como ser humano pues, intuye y dice, no, pues esto es un significado, un sinónimo de dolor o de sufrimiento. Entonces, si yo meto la mano al fuego, si yo me pego con un martillo, si yo hago tal o cual cosa, me voy a lastimar. Entonces, pero por ejemplo, hay comida en el segundo piso, entonces no hay forma de subir más que hay un hueco para ir aquí una escalera, entonces tomo la escalera, la pongo, subo y ya encuentro la comida deseada. Es algo muy similar a lo Ujú. que hizo el chimpancé, ¿no? Se quedó quieto, analizó, pensó, intuyó como por insight. Evidentemente, pues a pesar de que el experimento fue pues muy, muy conciso, muy claro, muy específico, evidentemente el análisis fue externo, ¿no? Como en todos los casos. Ya si te vas a cuestiones más neurológicas es mucho más complejo y aún así no se Ujú. logra entender de manera completa y compleja todo el funcionamiento, ¿no? Pero algo importante, algo pues, que lo repito porque es algo muy importante, muy interesante, es decir, ¿no? O sea, ¿qué habrá pasado en ese momento por el cerebro del chimpancé al quedarse quieto? ¿Por qué se quedó quieto? ¿Qué pensó? ¿Qué analizó? ¿Qué intuyó? ¿Qué fue por insight? ¿Y cómo llegó a la conclusión de al apilar las cajas lograr el objetivo que era el plátano, ¿no? O decir, bueno, pues no alcanzo con las cajas apiladas, pero está la vara y la vara me va a ayudar a tirar el plátano y voy a conseguir el plátano, era la finalidad tanto del experimento como de los chimpancés en el experimento, ¿no? Entonces analizar y decir cómo eso en la vida cotidiana, ¿no? Cómo eso influye hoy, digámoslo, analizándolo ya en la sociedad, cómo los seres humanos toman decisiones por insight o no, por intuición o no, y si es que lo hacen, para obtener resultados específicos, ¿no? Para obtener un premio, para obtener algo que añoran, para evitar algo que no desean. Y que en muchas ocasiones dicen, bueno, es que actuaste sin razonar, sin pensar, y por eso propició que te pasara tal o cual cosa. No pensaste que si meter la mano en el fuego iba a propiciar, iba a incentivar que te quemaras. No pensaste que al realizar tal acción te iba a afectar o te iba a perjudicar de una manera en específico, ¿no? A grandes o a gran rasgo, a grandes magnitudes o no. Pero eso mismo es lo que se trata de analizar, ¿no? Con este experimento de los mismos chimpancés, como eso mismo decir, bueno, tuvo una motivación, un raciocinio humano o elementos de mecanismos de razonamiento humano. Entonces, si a un humano lo pusieras en una situación mucho más compleja, contemplando que pues su capacidad intelectual es mucho mayor, si tiene esa idea que es mucho mayor y se ha evidenciado, tiene una mayor comprensión, un mayor uso de raciocinio, ¿sí? ¿No? Pero como en una situación en la cual hay una gran complejidad para obtener algo en específico, un beneficio, cómo actuaría, cómo, cómo buscaría darle solución a esa problemática, ¿no? Incluso cuando hay una cuestión de crisis, de miedo, de incertidumbre, de otros experimentos que en su momento vamos a hablar, ¿no? En los cuales aplicando cierta presión o
utilizando el miedo, la incertidumbre o esto o lo otro, estos elementos y estos mecanismos para ver a qué grado puede o no llegar a razonar el ser humano, ¿no? Y darle solución a una problemática u obtener un beneficio específico. Si en este caso se pone, no sé, para Miguel, ¿qué será bueno? Un peyote, ¿no? Por ejemplo, y apila cajas para llegar al peyote, ¿no? Sería una cuestión en específico, pero decir, bueno, Miguel, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a analizar y cómo va a utilizar todos los utensilios, valga la redundancia nuevamente, para llegar a ese añorado y ese soñado peyote, ¿no? O sea, ¿cómo razonar, cómo llegar a ese raciocinio en Miguel para decir, bueno, tengo que conseguir esto, pero hay ciertas adversidades, tengo que encontrar la manera de lograrlo, ¿no? Sí, así es, güey, ¿no? Y por ejemplo, justamente aquí es donde empiezan eh, eh, lo interesante o lo chido de las teorías, ¿no, güey? Que este es como donde se empiezan a refutar unos a otros, ¿no? Bueno, desde hecho, ya desde que la Gestalt empezó con este tipo de visión totalitaria, pues que iba en contra de la psicología de los pueblos, güey, ¿no? Como todo este tipo de aprendizaje, etcétera. Pero sí, justamente aquí retomando el ejemplo que dices, por ejemplo, del fuego, güey, ¿no? Y lo que ellos querían demostrar, Fuller, ¿no? Que es cómo se da el aprendizaje en las personas o en los chimpancés, ¿no? Sobre todo cómo se da el aprendizaje así a secar, ¿no? Justamente aquí es donde también ya empiezan podemos recordar algunos otro tipo de aprendizajes, donde se podría decir que dan luz verde o apoyan o le dan la razón a la gestal, eh, eh, refiriéndonos a que no todo es a fuerza de prueba y error, güey, ¿no? Por ejemplo, está el aprendizaje vicario, ¿no? Tú sabes que si te avientas de un avión sin paracaídas te vas a morir, güey. Y no fue por un aprendizaje tuyo de prueba y error, sino también porque fue un aprendizaje que lo viste o que posiblemente alguien más te lo transmitió, güey, ¿no? Igual el fuego, no todas las personas que eh, sabemos que nos podemos quemar o el daño que puede hacer el fuego en un incendio, güey, no es porque ya hayamos pasado por una circunstancia de tal magnitud, ¿no, güey? Que con quemadores de tercer grado, etcétera, sino porque ya lo hemos visto en reportajes, en algunas otras personas, en situaciones que se han dado, ¿no? Entonces, estas teorías del aprendizaje muchas veces se van como, pues de alguna u otra forma apuntalando entre ellas o unas otras se van descartando entre ellas, pero justamente es lo que va haciendo este tipo de experimentos, ¿no? Decir, ah, bueno, estos güeyes dijeron que pasaba esto, ¿no? Pero vamos a replicarlo para ver si es cierto, ¿no? Y para tomar en cuenta otras cosas. A lo mejor un güey no sé, de los que vean sobre aprendizaje vicario, puede decir, ¿qué tal si los chimpancés vieron cómo subieron el plátano al techo? Y por ende, él lo que hizo fue relacionar o aprendió de lo que vio, mas no aprendió de decir, ah, vi la totalidad del campo y con esta totalidad del campo pude resolver mi conflicto, ¿no? Sino simplemente, justamente para eso se tienen que replicar los experimentos, para ver las variables, ver todos los tipos de resultados que hubo, cuántas fallas, cómo se replicó, qué personas estaban, etcétera, 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 ¿no, güey? Entonces, algo de lo que sí Fuller quiso hacer con este experimento, pues es simplemente demostrar que el aprendizaje, pues, o nuevamente no se da a prueba de error, sino se tiene esta visión global que ayuda a elaborar una estrategia para conseguir la recompensa, ¿no? Que eso es algo importante para los siguientes programas o algo así que va a ser el conductismo o Gun o lo que le gusta a la Atahualpa, que es el psicoanálisis, ¿no? Y con sus super experimentos ¿cómo se llama este? De hipnotismo, güey, ¿no? Y todo esto, porque esos están chidos, ¿no? Yo creo que a mucha gente le va No a sé llamar la si atención, ¿no? Sobre cómo la banda hipnotizaba a los otros, ¿no? hipnotizar para que Mike siga consumiendo peyote, por ejemplo, ¿no? O lo deje de Exacto, consumir. exactamente, güey, ¿no? Pero sí, justamente este término del insight es como que dice, pues nosotros lo que vamos a hacer es mm, como un cambio de conducta, pero que tome en cuenta todo el Ya campo, no te ¿no? escucho, Mike. Ya no, ¿sí me escuchas ahí? ¿Ahí me escuchas? Bueno, bueno.
Bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Y pues como no podía faltar en esta cuestión es que fue el espíritu de Cooler que nos vino a atacar porque De Miguel nos Freud, güey, por explicó bien, burlarnos. ajá, justamente de Freud, de Freud por andar hablando mal del psicoanálisis y por andar hablando mal Del ¿cómo se hipnotismo. llama? De la hipnotismo porque no quiere dejar el periodo de Miguel. Tuvimos fallas técnicas, pero ya estamos de vuelta, ¿no? Se solucionó todo, pero Sí, el, el espíritu, afortunadamente. el espíritu de Freud y por atacar el psicoanálisis que tanto ama a Miguel, por eso Sí, nos, sabe. nos, nos atacó virtualmente, ¿no? Y le quitó el internet. Sí, Pero hijo de su justamente, madre. Miguel, estabas hablando, justamente, ¿no, Miguel? Estabas hablando de diferentes teorías, que bueno, algo importante, que ya estaba a punto de interrumpir a Miguel también, es para pues, señalar que no se les haga raro que siempre haya choques, que siempre haya contraposiciones, que siempre haya ataques directos e indirectos hacia las diferentes teorías, porque es algo cotidiano en la psicología social, ¿no? Llegaba una teoría y trataba de denostar a otra, o trataba de evidenciar sus errores, y así, era como un eterno retorno, ¿no? En el cual cada uno atacaba un camino interminable en el cual atacaba un nuevo autor, una nueva teoría, atacaba a las ya existentes y evidenciaba sus errores por el tiempo en el que se desarrollaban y aparte, por falta, ¿no?, de los mismos experimentos, ¿no? Pero continúa con tu ataque, Miguel. Sí, efectivamente, ¿no, güey? Y ya después veremos más adelante en otros podcasts si podemos, justamente como este tiempo de oscurantismo en la psicología social, donde pues ya no hubo, entre comillas, como dicen muchos, avances, ¿no? Ya no se hizo nada. Este, bueno, falta más entusiasmo de parte de los psicólogos sociales, ¿no? No sé qué chingados pasa ahí, pero bueno, regresando a nuestro tema, justamente eso como hablando del aprendizaje, ¿no? Que, que justamente Kurt Lewin va a tomar más adelante pues sí, lo del campo, ¿no? Y es como retomar de nuevo cómo se da el aprendizaje, ¿no? Porque si no mal recuerdo, también hay algunas teorías que dicen que por ejemplo, la motivación es importante, ¿no? Que es lo que te motiva para poder ir a la acción, ¿no? Hay otros, no me acuerdo en qué teoría, si es la de Levin, igual y me equivoco, pero no me acuerdo que hay mucho una teoría donde dice que lo que primero va es como tu pensamiento o las cogniciones, que en sí es como se maneja, como las cogniciones, son las que primero saben qué es lo que quieren. No sé, nuestro cuerpo nos pide agua, tenemos sed, entonces sabemos que lo que tenemos que hacer es ir a tomar agua o tenemos que beber agua, pero ya de repente nuestras cogniciones dicen, bueno, dicen que ya llegó primero el pensamiento y después ya nosotros empezamos a actuar, ¿no? De esta manera bueno, me tengo que ir a servir agua, pues tengo sed, tengo agua, bueno, no hay agua y refresco. Entonces también justamente todas estas teorías se van con, o refresco, ¿no? Y tu Red Cola, tu Coca-Cola, tu vino, ¿no? Esa madre parecía vino de lata, ya bien borrachón bueno, ya es la 1 de la tarde. Y Es refresco, es refresco. no, pero bueno, justamente es como que lo que decía Ata, ¿no? Como que estas teorías muchas veces se van apoyando, muchas veces se van confrontando, y es como que el siguiente autor de pues, los que van sobre el aprendizaje, ¿no? Para seguir con esta línea, es como de, sí, pendejo, pero se te olvidó esto. Sí, pendejo, pero a ti se te olvidó esto, no tomaste en cuenta esto, ¿no? O sea, y yo siento que así lo decían con esa intención, no con esa intención de hacer más grande la teoría, ¿no? Sino por algunos libros que lees como de, es que, no sé, ¿no? Digamos en este caso Freud, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Es que Freud no tomó en cuenta esto y no tomó en cuenta tal cosa. Y, y en este caso Kuller, ¿no? Pues alguno puede decir, Vygotsky, que también es sobre mucho del aprendizaje, ¿no? Es que él no tomó en cuenta lo más social, ¿no? Que es la familia. No tomó los procesos biológicos principales para ver el aprendizaje, ¿no? Como
Entonces ahí se puede empezar a debatir un chingo de cosas, ¿no? Desde que las personas con el Alzheimer no pueden ir aprendiendo, o sea, es que esto se puede hacer tan interminable cosas de aprendizaje, ¿no? Que no estamos diciendo que las apoyemos, sino simplemente eso es lo que ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, muchas veces estas teorías de la Gestalt más adelante van a ser refutadas por otras personas y van a decir, a mí no me convence lo que dijo la Gestalt, a mí no me convence lo que dijo la teoría bueno, no la teoría, no, la psicología de los pueblos. Después, a mí no me convenció lo que dijo la psicología de las masas. Y así se ven, la sociología no puede explicar los procesos psicológicos que se dan entre las personas y las relaciones. Y así se va a hacer un pinche, así es como se va evolucionando, sobre todo la psicología social, ¿no? Donde Bueno, qué hubo, manera de evolucionar, pero bueno. ajá, ¿no? Como que hubo un momento en donde dijeron, bueno, ni la sociología ni la psicología clínica pueden abarcar estas interacciones. Por eso existe la psicología social, ¿eh? Por eso se dan este tipo de experimentos para decir que, que no solamente es cuestión del individuo, ¿no? Porque el individuo, por así decirlo, es un animal social desde que ya aprendió un idioma, ¿no? Desde que empezó a convivir con el otro. No todo puede ser como una tabula rasa, que eso también es parte de la historia de la psicología, tanto clínica como psicología social, como que no eres una tábula que viene así toda limpia, ¿no? Sino que hay muchas cosas que también te van guiando porque eres un ser social, ¿no? No puedes decir que eres asocial o desde el simple hecho de que ya estás pensando en un idioma, ya dices, puta madre, pues ya tengo una relación con un grupo más grande que el mío, ¿no? La familia, el grupo de los mexicanos, el grupo de los que hablan español y bla, 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 ¿no? Todo esto que les hemos dicho. Entonces, pues este va a ser como una serie de videos de experimentos, de cómo se dan los diferentes experimentos en la psicología social, pues que Ata, que nos recomienda un experimento para el próximo programa, que no sabemos si va a ser Freud o quién. Pues estaba pensando en el experimento de Milgram, pero pues si quieres Freud, ya que lo añoras, a ver si no se nos corta la señal otra vez. Ah, sí, cierto. Hablamos de Freud siempre y cuando no hables mal de él, ¿eh? Si no, ya valió ni 5 minutos y se nos va a cortar No, si nos vamos a agarrar ahí de las greñas ahí en el a una podcast. guerra de stickers ahí. Ándale. Nada, que tu papá es Freud. ¿No? Y sí, y algo importante a resaltar, ya como lo que mencionaba Miguel, es que, por ejemplo, muchas de las confrontaciones que siempre ha habido es, por ejemplo, ¿no? Justamente en el conductismo, el interactivismo simbólico, contra, no sé, el psicoanálisis, el cognitivismo. Y como dice Miguel, ¿no? Como ejemplificaba, en muchas ocasiones tal vez ni siquiera la intención real era contribuir, ¿no? O se percibía, ¿no? Incluso muchos profesores, muchos académicos mencionaban que las publicaciones posteriores a algo relacionado, no sé, a la gestal, pues no buscaba realmente como que contribuir, sino buscaba en muchas ocasiones ridiculizar los errores que había de por medio, ¿no? Ridiculizar, es que Miguel se equivocó en esto, en esto, en esto, y lo voy a evidenciar, ¿no? Lo voy a ridiculizar. Y es lo que en muchas ocasiones suscitaba, ¿no? Y por ejemplo, siempre que hablamos, Miguel, un fiel y fanático religioso del interaccionismo simbólico y un servidor más orientado, así aunque me interesa la cuestión del psicoanálisis, más orientado a la cuestión del cognitivismo, pues muchas ocasiones chocan, ¿no? El interaccionismo, el conductismo, el cognitivismo, entre muchas otras de las teorías que se desarrollaron a lo largo del tiempo. Y como decía, ¿no? Qué manera de evolucionar, pero bueno, esa fue la forma en que tan caótica que fue evolucionando la psicología social hasta nuestros tiempos y que sigue, ¿no? Igual esa constante, constante lucha, ¿no? Que incluso se vería como lucha de ego. Pero bueno, ya dependería de cada autor, ¿no? De cada teoría, si realmente se buscaría lograr ese desarrollo y ese avance de la psicología social o simplemente evidenciar a otro colega con tal de mostrar sus errores, ¿no? Que así lo haría Miguel, pero bueno. Efectivamente, sí. Así diría, güey, la cagaste aquí. Así de chin está abierto el micrófono. Sí, Dan, Pero no, bueno, no, pero sí también, quieras o no, se da un poco de avance, ¿no? Aunque tal vez no es la manera, más óptimo, sí, ajá, justamente. pero se da un poco de avance, ¿no? Es igual como siempre esta cultura de la competencia, también hasta en las guerras o en este tipo de armamento, ¿no? Pues no es tanto que yo quiera eh, progresar también en la ciencia, sino simplemente porque no me quiero quedar atrás, ¿no? Y quiero dejarte como que pues estás pendejo, ¿no? O como que no le sabes o que te faltan
recursos o que te falta tal cosa, ¿no? O sea, y eso es como también la psicología social se ha ido creciendo y se ha ido alimentando, y yo creo que muchas ciencias más, ¿no? Pero la mayoría de los que y en la mía siempre fue pura buena onda, ¿no? A mí me gusta porque digo, está chido, ¿no? También sé que hay teorías en las que quisieron apoyar a alguien más o decir, ah, bueno, esto sí está bien y tal vez le vamos a agregar esta pequeña cosa, ¿no? Porque Ujú. pues ya son diferentes tiempos, ¿no? Y aplica. Y eso es algo que también deben de entender ustedes, que eso es lo complicado de las ciencias sociales, aunque los demás digan que no, ¿no? En este caso, como muchos de las ciencias duras, porque ellos ya tienen leyes, ¿no? Y algo que aquí en las ciencias humanas no puede haber, bueno, sobre todo en la psicología social, es que no puede haber leyes, porque todo va cambiando. El hombre va evolucionando, es decir, es que esta ley es así y se va a repetir una y otra vez, hagas lo que hagas, te va a dar el mismo resultado. Aquí no, aquí por eso nosotros tenemos que ir investigando, tenemos que ir actualizando, y por eso yo creo que es importante, ya sea, por ejemplo, Atahualpa en el tema que él quiera, pues ir diciendo, bueno, güey, pues me tengo que ir actualizando, tengo que ir viendo qué es lo que pasa con este tema, tengo que ir viendo qué es lo que pasa o cómo lo abordan diferentes personas, cómo es que lo ven diferentes personas, como justamente ahorita lo de, pues no sé, el cambio de sexo, la apertura, que bueno, yo creo que ya ni es apertura, al menos para mí siempre se me ha hecho normal que haya personas gays y lesbianas y que simplemente, al menos yo desde, o sea, esto lo digo para que lo entiendan ustedes, ¿no? Pero para mí simplemente son personas, no son personas ni gays ni personas lesbianas, son personas como cualquier otra persona, Con pero gustos justamente, distintos, simple y ajá, sencillamente. ¿no? Y ni con gustos, con sus gustos, así, ¿no, güey? Pero, por ejemplo, hay personas ya más grandes que sí lo ven como de, es que son gays, es que son lesbianas, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ir abordando como este cambio que se dio, ¿en qué momento se dio ese cambio de decir, pues son personas y ya, bueno, les gustan los hombres, les gustan las mujeres? Uno como científico social tiene que ir viendo todo este tipo de cuestiones, ¿no? Justamente por eso no se puede hacer una ley porque no va a ser replicable ni en todos los lugares, ni en todos los momentos, porque hay diferentes culturas, diferentes formas de pensar y diferentes vivencias, ¿no? Entonces, Exactamente. por eso creemos importante también abordar este tema de los experimentos, porque van a ver que hay diferentes metodologías, diferentes momentos y que también se tiene que ver desde el momento en el que se hizo, en el que se dijo, que aquí a lo mejor vamos a defender a muchos de los que llaman eh, generación de cristal a estas nuevas generaciones, que a muchos se les ha olvidado el que existe un contexto, existe una época y existe un tiempo en el que se dijo, donde tal vez no se veía mal, ¿no? Como esto que tal vez estamos diciendo ahorita, pues sentimos que no se ve mal en la actualidad, pero igual más adelante va a haber alguien de, viste, dijo mamón o dijo cabrón o no sé, ¿no, güey? Posiblemente, ¿no? O diga, ay, ¿o qué significaba esa palabra de mamón o de cabrón, ¿no? A lo mejor en algún momento se deja de utilizar la palabra eh, P, que es la palabra que empieza con P, ¿no? Refiriéndose a los otros, porque no sabemos si nos bajan el podcast, con eso de que es tan sensible tu compita el YouTube, Eh, pero justamente en algún pero momento se deja termina de con usar, O. ajá, ¿no? Y ya se resignificó hasta la palabra, ¿no? A lo mejor, güey, ya, o ya ni existe, ya entra en desuso, como muchas palabras han entrado en desuso, ¿no? Entonces, Exactamente. esa es como la intención ahorita de esta nueva pues no puedo decir temporada, pero esta nueva etapa del podcast o esta nueva sección, como de tratar de abarcar diferentes experimentos sociales, Perspectivas. ¿no? Sí, porque justamente para abarcar una teoría, pues, nos echaríamos 3, 4, 5 podcasts, ¿no? Y también la intención es que sea lo más conciso posible, pero que al mismo tiempo se pueda ejemplificar con experimentos que los podamos, valga la redundancia, ¿no? Ejemplificar de una manera mucho más clara, mucho más concisa, mucho más directa, para que tal vez en algún momento alguno de los que nos complacen con su sintonía digan, ah, yo experimenté tal cosa, ¿no? O yo me pasó algo similar, en lo cual, sin saber que había un experimento de por medio, ¿no? Ajá, un Sin saber experimento que que le se hizo explica. ajá, un experimento que llega a una explicación, por eso es a lo que luego me refiero, ¿no? Cuando digo, tal vez sea algo percibido tan burdo, banal o cotidiano, pero que sin saber que en un momento ya se realizó un experimento de tal o cual acción, de tal situación, o de tal o cual vivencia que uno considera, pues es algo cotidiano, es algo de la vida cotidiana y que no habría ninguna Efectivamente. cuestión extraordinaria como para resaltarlo, ¿no?
Pero al final de cuentas esa es la finalidad de muchos de los experimentos, muchas de las teorías que analizan muchos de los problemas y de las problemáticas y de los fenómenos psicosociales a los que estamos inclinados, abordados, advocados nosotros como, como representantes de la psicología social, ¿no? O la intención de representarla. Exactamente. Y van a escuchar unos experimentos que van a decir, no mames, que eso fue y que de veras eso pasó. O sea, de veras van a escuchar unos que parecerían absurdos. Ahí les damos un adelanto, a lo mejor hay uno de unos puntitos de luz, unos de unas líneas, que van a decir, neta que con eso demostraron algo. Y sí, o sea, lo demostraron, porque justamente a veces pensamos que es tan cotidiano, tan banal y tan fácil de explicar, que lo más difícil de explicar es la cotidianidad, ¿no? Es como decir, ¿viste cómo no era tan sencillo como lo que tú pensaste o es más complicado de lo que piensas y tiene una explicación más científica bajo una teoría, bajo un experimento, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, esténse preparados para que no digan, ¿cómo los chimpancés? No, a lo mejor dicen, pues sí, güey, pues yo hubiera hecho lo mismo. Pues tal vez no, ¿no? Eso lo dice uno cuando lo ve desde Ya lo afuera. viste o ya lo Ajá, experimenté. Sí, ¿no? justamente, Pero desde ya afuera. ahí, o alguien podría haber dicho, ah, sí, cierto, ¿no? No tuve que estar intentando y fallando, intentando y fallando, sino simplemente hubo un momento en el que me calmé y dije, ah, pues puedo hacer esto con las cosas que tengo, ¿no? O me encargaron un trabajo y puedo hacer, no sé, una maqueta con lo poco que tengo, ¿no? Y le diste una solución. No tuviste que estar experimentando a prueba y error para poder realizar tu maqueta. Entonces, esténse preparados para estos Estos experimentos, experimentos estos locos. episodios que vienen aquí, que parecerían sencillos, pero que tienen un trasfondo y llegan a dar una explicación a temas de la vida cotidiana, ¿no? Exactamente. Y qué mejor que con la ilustre y académica explicación de Miguel, pues mucho más interesantes, mucho más, este, mucho más amplios y sobre todo mucho más fáciles de digerir con la manera tan extraordinaria que Miguel los explica, ¿no? Sí, güey, Entonces, gracias, qué amable eres. era sarcasmo, pero bueno. Oh, ya me veo Dejemos, emocionado. está bien, no, te la rifas, Miguel, te la rifas. Gracias, gracias. No, pues que esa es la Sí, intención. rifar, sí, que dice, No, no sí, rifarnos, sino si explicarlo hasta no fácil. se la rifa, pues por lo menos que me la rife yo, ¿no? Sí, no es justamente, esa es la intención de que, pues, como lo mencionaba, ¿no? Tratar de explicarlos de la manera mucho más sencilla, porque incluso uno como estudiante, pues, cuando lo lees, lo analizas, lo investigas y dices, bueno, hay cosas que no entiendes, dices, ¿y esto cómo se come, no? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se entiende? Entonces tratar de ejemplificarlo con algo de la vida cotidiana y que así mismo, como lo mencioné en su momento, decir, bueno, tal vez eso yo ya lo viví sin saber que era un experimento, ¿no? Sin saber que es una investigación de por medio, sin saber que es un tema de investigación o un objeto de investigación, un fenómeno de investigación de gran importancia, ¿no? Entonces, analizar y decir, ah, bueno, o como tú decías, ¿no? Cualquier cosa que tal vez pueda verse tan burda, tan cotidiana, tan fuera de lo extraordinario, tan sin chiste y decir, bueno, es que se estudia, se analiza, se llegó a realizar un experimento y se llegaron a tales conclusiones, positivas o negativas, pero al final de cuentas tuvo una, unas conclusiones derivado de un experimento en específico, ¿no? Ujú. Y esa es la intención, que Miguel con sus ilustres aportaciones nos desarrolle de una manera mucho más atractiva y mucho más clara y concisa cada uno de estos experimentos. Y ya que mencionabas, ya para ir cerrando, evidentemente, pues sí, estaría bien hablar para que Miguel lo disfrute, ya sea del psicoanálisis de Freud o del experimento de Milgram, perdón, o como lo habíamos hablado también sobre la Volcker Psychology, la psicología de los pueblos de del buen Willem Del, Wundt. del Pero boom. pues ya, nuestra idea era hacerlo cronológicamente, pero como siempre irreverente Miguel, pues dijo, no, y bueno, se hizo ¿no? Bueno, sigamos Pero, ahora con el de Gund y ya. ajá, cronológica o no cronológicamente, vamos a ir abordando todos los experimentos posibles y tratar de explicarlos de una manera clara, concisa y sobre todo interesante para que se adentren más si es que les llama la atención alguno de estos temas y pues que tomen o que se den cuenta de que pues cualquier cosa, muchas de las cosas de la vida cotidiana pueden ser analizadas y pueden desarrollar un tema de investigación que uno diría, bueno, no pensé que tal cosa que es tan cotidiana sea, perdón, sea investigada, perdón, sea investigada o sea en su caso tan interesante que se realicen experimentos al respecto, ¿no?
Exactamente, ahora si hay alguien que nos escucha, algún psicólogo clínico que se quiera unir a las pláticas, estaría chido, porque a partir de aquí creo que ya empieza a haber una relación más grande, desde que, por ejemplo, hay una, ¿cómo se dice? Mm, un tipo de terapia que se llama gestal, ¿no? Y es que ellos nos pueden explicar más a fondo cómo es la terapia gestal, qué se hace en este tipo de terapias, qué es lo que se recomienda y etcétera, ¿no? Y después va a haber otro tipo de terapia que es la terapia conductiva conductual, exacto, que tiene que ver con el conductismo, que justamente salieron de este tipo de experimentos y que ellos nos puedan explicar cómo es que en su momento lo pudieron relacionar para poderlo ocupar como un tipo de terapia, ¿no? Estaría chido que alguien que sea un psicólogo nos diga, pues miren, esto se hizo así o lo relacionamos así. Igual ni hasta ni sabían que la gestal salió de, pues ahora sí que es más De al terapia pedo como tal de la social, gesta. ¿no? Es como más Exactamente. bien al pedo social, ¿no? Entonces, pues estaría chido que alguien nos diga, pues esto funciona así y ya, ¿no? Pero pues bueno, de mi parte es todo. Y eso a su debido tiempo, ¿no? Poco a poco con los capítulos, que la verdad hay para como 15 temporadas, ¿no? Sí, Esperamos lograrlas. Porque, exactamente, ¿no? porque Y como un, lo de... Sí, sí, adelante. y Adelante. unos se van a repetir porque pues ya vamos a tener más experiencia y vamos a tener a otros participantes que lo van a ver desde otro punto de vista, etcétera, ¿no? Sí, claro. La intención es, pues, contribuir, ¿no? Si hay visiones, posturas, contrarias o visiones evidentemente distintas, pues evidentemente, ¿no? Que haya esa apertura para que cada quien, pues, si dice Miguel, no, tú estás equivocado en esto, algún otro invitado, la intención es esa, ¿no? Que haya esa retroalimentación y que se contribuya de una manera mucho más óptima para la comprensión y el análisis de muchos de estos experimentos y de las tareas de por medio, ¿no? Exactamente. Y cabe recalcar con algo que dice aquí el Lata, que nosotros no vamos a decir que alguien esté equivocado, ¿no? Porque la neta, Ya, ya, alguien puede leer la misma teoría y la puede entender completamente de puta madre diferente a lo que nosotros hemos hecho y puede hacer cualquier cosa con esa teoría que ni se te puede imaginar por la mente. Entonces, tal vez no digamos, tal vez lo que podemos decir es, ay, cabrón, no lo había visto de esa forma, ¿no? O ajá, no lo había pensado así, ¿no? Es algo que sí, que aquí pasa mucho, ¿no? Aquí en la psicología social es como de, bueno, nunca lo había pensado así, o lo puedo relacionar con esto. exactamente, porque ya para confrontaciones durante toda la licenciatura y todas las Sí, teorías, ¿no? Entonces ya, esos güeyes que nada más ya les gusta tuvimos molestar. suficiente. Sí, así como el Miguel, ¿no? Entonces ya, ya, suficiente con ello, ¿no? Pero, pero mira, eso se está ahogando, Miguel. Sí, Pero ya. bueno, esa es la intención de que con cada capítulo voy a ir abordando y contribuyendo a este conocimiento, ¿no? A este aprendizaje continuo y a esta comprensión y a este entendimiento de lo que es el maravilloso mundo de la psicología social, ¿no? Pues Así como siempre, es. Miguel, muchísimas gracias. Un No, placer, muchas como gracias a siempre. ti, Ata, y a todos los que nos escuchan. Así es, y como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Como dice Miguel, que hayan terminado el capítulo, que hayan llegado hasta el final Los que hayan de llegado hasta el final. ajá, que hayan llegado hasta el final de este nuevo capítulo de su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, y ahí en los comentarios déjenos un changuito si llegaron hasta el final. Exactamente, para que sea relacionado, ¿no? Pongan Gracias y hasta la hashtag próxima. menchampeso, no sé cómo. Me enchangué, Estoy me enchangó. enchangonado, ¿no? Así Menchangona. es. Ya está Miguel con sus experimentos. Cámara. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.